Hola a todos, bienvenidos a su canal Mi Poder Se Ha Dado. Les habla su hermano y amigo Onésimo. El tema de hoy es un tema muy interesante, es la explicación de qué significa el pasaje bíblico Génesis capítulo 6 del versículo 2 al 4, donde nos habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres que tuvieron descendencia. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo nuestro Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Bueno, analizando este tema, nos damos cuenta que hay dos posiciones muy marcadas, que son la defensa, por un lado, de que los hijos de Dios a los cuales se refiere este pasaje bíblico son los descendientes sanguíneos de Set, y que las hijas de los hombres a los cuales se refiere el mismo pasaje bíblico, pues son la descendencia sanguínea de Caín. En la otra posición, que quiere darle una explicación a este pasaje bíblico, habla de los hijos de Dios, refiriéndose a los seres espirituales o seres angelicales, y las hijas de los hombres, pues a las descendientes sanguíneas de Adán. Entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos que son muy marcados, vamos a analizar cuál de los dos realmente tiene la razón a la luz de las Escrituras. Ahora sí, entrando en el tema, analicemos la primera teoría que nos dice que los descendientes de Set son los hijos de Dios a los cuales se refiere Génesis capítulo 6. Los que defienden esta teoría hablan de que los ángeles no tienen sexo ni pueden tener relaciones sexuales, basándose en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas en los siguientes pasajes bíblicos. Mateo nos dice lo siguiente, Mateo capítulo 22, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Marcos capítulo 12, versículo 25 nos dice lo siguiente, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero Lucas nos da una información más ampliada de lo que realmente nuestro Salvador nos quiere decir. Lucas capítulo 20, del versículo 34 al 36, nos habla lo siguiente. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Entonces realmente no está comparando a los ángeles de manera sexual con los seres humanos, sino que está comparándolos en su inmortalidad. Ahora, esto también podemos leerlo en Isaías claramente, Isaías capítulo 65, de los versículos del 17 en adelante. Sin embargo, voy a leer dos puntualmente. En el versículo 20 nos dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, etc. Ahora, el capítulo 23 nos dice lo siguiente: no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de nuestro Señor y sus descendientes con ellos. Entonces aquí claramente nos está hablando pues del día de la resurrección, cuando habrá cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Incluso despuesito de la resurrección, y nos está dejando muy claro que los seres humanos sí tendrán reproducción. Ahora, esto no nos debe crear algún tipo de sorpresa, ya que el ser humano fue creado precisamente para reproducirse. Recordemos que en el Génesis, cuando fue creado el hombre y estaba solo, no era bueno ante los ojos de Dios que él estuviera solo. Por eso le crea una ayuda realmente idónea, pero desde el hebreo, si lo traducimos, dice una ayuda, una compañera contraria a él, y eso se refiere a la parte sexual. No tendría sentido que el Señor nos haya creado varón y hembra antes incluso del pecado,
y que no fuera para reproducirnos. Entonces la comparación realmente que están utilizando o el malentendido que están teniendo del Nuevo Testamento no se refiere a la parte sexual. Quisiera también hacer un pequeño paréntesis para explicar lo que significa el casamiento y lo que significa la relación sexual. A ver, el casamiento es un compromiso ante el Señor, es una ley, un compromiso ante el Señor para respetar la unión de una persona, un ser humano varón y un ser humano mujer. Ahora, ¿cuál es la relación sexual y qué diferencia tiene con el casamiento? La relación sexual es el acto sexual como tal y hay una diferencia ya que la relación sexual se puede dar sin casamiento y se llama fornicación y es pecado. Pero la relación sexual también se puede dar dentro del casamiento. Quiere decir que casamiento no significa relación sexual. Casamiento significa compromiso ante el Señor de que se va a respetar y se va a dignificar la relación sexual. El siguiente punto a analizar sobre la teoría de los descendientes de Set como los hijos de Dios a los cuales se refiere Génesis capítulo 6 es que se dice que los descendientes de Set eran creyentes y por los cuales se les dice que eran los buenos y por ende los hijos de Dios. Y Caín, como asesinó a Abel y pecó en asesinato, entonces Caín es el malo y su descendencia pues son los hijos de los hombres. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca de esta teoría? Vámonos primeramente al libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 11, que nos dice lo siguiente. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Ahora vayámonos a Romanos, un poquito más adelante en el capítulo 3, versículo 23, que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vámonos a Marcos, capítulo 10, versículo 18, que nos dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ahora, con esto nos deja claro que a pesar de que es explícita la palabra diciendo que Caín asesinó a su hermano Abel y por tanto fue pecador, también la palabra en el Nuevo Testamento nos explica de que todos, aún Set, Abel y todos los demás pecaron, todos, absolutamente todos, que no hay uno solo bueno. Entonces, por ese lado, primeramente Set y su descendencia no eran buenos. Ahora entonces, el único punto que ya queda para descartar totalmente esta teoría de los descendientes de Set es que son hijos de Dios por ser creyentes. Entonces, aunque pecaron, son creyentes y Caín pecó y no es creyente, entonces la descendencia de Set son los hijos de Dios y la descendencia de Caín entonces son los hijos del hombre. Pero entonces veamos qué dice la palabra sobre esta teoría. Para que la misma palabra nos dé luz sobre este tema, los invito a que leamos el libro de Ezequiel, el capítulo 18 completo. Sin embargo, les voy a leer solo el versículo 19 y el 20, que son los que más encierran la respuesta a esta pregunta. El 19 dice, y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, acá la palabra nos deja muy claro que no necesariamente todos los hijos de Caín necesariamente no eran hijos de desobediencia o hijos de perdición, no necesariamente. Asimismo, no todos los hijos de Set, no necesariamente los hijos de Set van a ser hijos de obediencia o hijos de salvación. Les pongo un caso. Noé descendió de Set y a pesar de que Noé descendió de Set, pues de su descendencia volvieron a salir hijos de perdición como Cam y toda la descendencia de Cam. De Cam recordemos que descendió Egipto, Sodoma, Gomorra, etcétera, etcétera. Es decir, idólatras, homosexuales, etcétera.
Entonces la palabra nos está dejando muy claro que es un error pensar que de una descendencia, todos los de la descendencia de la carne van a ser hijos de Dios simplemente porque descienden de una persona. Ahora los invito al siguiente pasaje bíblico en el libro de Juan, capítulo 1, de los versículos del 12 al 13. Dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nuevamente las escrituras nos están dejando muy claro que no podemos ser irresponsables al decir que los descendencia de Set carnal, porque Set es un ser carnal, los hijos de él, su linaje son carnal. No podemos decir que toda la descendencia carnal de Set son los hijos de Dios y que toda la descendencia carnal de Caín son los hijos del hombre o los hijos de desobediencia. Porque tanto Set como Caín, de su linaje, pudieron salir hijos de desobediencia e hijos de salvación. Les pongo un último caso. La prostituta en Jericó era descendiente de impíos, ella era una impía, pero el Señor la usó. Ella se convirtió al Señor y ella fue salva. María Magdalena fue prostituta y se convirtió al Señor y fue salva. Entonces esto no se trata de quién desciende de quién, sino de cada persona, su comportamiento, su espíritu y su alma, cómo están realmente con el Señor. Los invito a que vean la segunda parte de este video, donde ahora sí explicaré que los hijos de Dios a los cuales se refiere este libro de Génesis capítulo 6 versículos de 2 al 4 son seres angelicales, mostrándoles obviamente con mucha responsabilidad, como lo hemos hecho siempre, todos los pasajes bíblicos que nos dicen cuál es la verdad sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el tema, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal.